3, 2, 1. Un río que camina hacia el mar, un río que camina hacia el mar, un río que camina hacia el mar. Bueno, hoy en Conociendo Más vamos a hablar un poquito del corazón. Estamos con el doctor Juan Martín Tomín. A ver, ¿cómo lo llamamos? Especialista de corazón, cardiólogo, ¿cómo sería? Bueno, yo soy especialista en cardiología. Hice la carrera de medicina y después me formé en cardiología clínica y hago algunos métodos complementarios como son el ecocardiograma Doppler, Holter, ergometría, todas las prácticas para la cardiología. Bueno, yo tengo mi machete acá porque bueno, hay preguntas que por ahí no son fáciles. Vamos a ver si lo podemos resolver. Bueno, vamos a ver. A ver qué me decís. Vamos a probar. Bueno, yo tengo entendido que el doctor Martín Tonini también le gusta la música y toca el piano, ¿verdad? Algo hacemos. Algo hacemos. Antes de estudiar medicina estudié mucho en música, sí. Piano sobre todo. Piano sobre todo. Sí. Bien. Yo siempre tengo una frase que digo que el arte endulza el alma y enriquece el corazón, pero todo tipo de arte, ¿no? En este caso, ¿vos crees que la música enriquece el corazón? Enriquece el corazón y la medicina es un arte, así que está relacionado. ¿Cuándo nace la pasión por esta profesión? Nunca me lo puse a pensar eso. Bueno, siempre yo creo que fui a estudiar medicina pensando que iba a ser cardiología. Así que puede ser a veces, creo que puede estar relacionado. Yo tuve una abuela con mucha patología cardiológica y a lo mejor eso puede haber llevado a que uno se oriente para esta rama, para esta especialidad. Sí, puede ser eso, pero siempre me apasionó la cardiología, así que me fui a estudiar pensando ya que iba a ser esta especialidad. Martín, médico del corazón. ¿El corazón en sí es un órgano? ¿Es un músculo? Es un músculo que conforma el órgano que es el corazón, que es parte del sistema circulatorio. Así sí, es un músculo que es el que se ocupa de bombear la sangre oxigenada y con todos los nutrientes para que funcionemos, para que funcionen todos los órganos. Este es un órgano muy importante. Por ejemplo, hay como un mito, seguramente es algo callejero, ¿no? Donde algunos dicen que el corazón es el único órgano que no se enferma de cáncer. ¿Es tan así o nada que ver? No, el corazón, cualquier célula puede degenerar y formar un cáncer. O sea, hay cáncer de todos los órganos y de todos los sistemas. Desde la piel, desde la sangre, y el corazón tampoco es ajeno a esto, y hay tumores del corazón, tumores benignos y tumores malignos. Son, digamos, menos frecuentes que otros tumores, pero existen los tumores del corazón o el cáncer cardíaco. O sea que tampoco está exento. ¿Se puede formar por fuera, por dentro? Se puede formar en el músculo del corazón, en el mismo músculo, o puede ser también estar afectado por metástasis de tumores en otro lugar. ¿Podemos comparar el tic-tac de un reloj, pero con los latidos del funcionamiento del corazón? Y el corazón es como te decía recién, es una bomba y tiene una frecuencia porque tiene un sistema eléctrico que hace que funcione. Entonces, ese sistema eléctrico hace que te haga un ritmo que tiene que ser siempre regular para que funcione bien. Entonces así uno lo puede comparar con un reloj. Tiene un tic-tac que sería acá la contracción de ambos ventrículos, uno lo puede comparar con un reloj, ¿no? Sí. Cuando uno habla de arritmias, ¿qué significa en criollo? Bueno, en criollo es que el corazón no está en el ritmo normal que tiene que tener, o sea que ese tic-tac o esa contracción que hace no es regular. Es un mal ritmo. Claro, está fuera de ritmo. Entonces no tiene una regularidad. Y hay distintos tipos de arritmia. Arritmia de una parte del corazón que es supraventricular, otra que puede ser ventricular, una es un poco más compleja, otra es más fácil de tratar, otra necesita un tipo de intervención.
Ya dentro de la cardiología hay subespecialidades. Así como yo te comentaba que hacía la parte de ecocardiografía, hay otros médicos que hacen la parte de electrofisiología, que es el estudio de las arritmias. Son los médicos que hacen eso en los estudios electrofisiológicos, o sea, se mapea el corazón para ver dónde se originan las arritmias y se pueden ablacionar. Y hay arritmias que no se pueden ablacionar, entonces a veces hay arritmias que se tienen que cardiovertir para que vuelva al ritmo normal. Es un poco más complejo, ya es lo que te estoy explicando. ¿Qué sería parar el corazón o no? Una de las formas no es parar, pero hay medicamentos que hacen una pausa para que vuelva al ritmo normal. Como un reseteo. Claro, como un reseteo. A veces lo tenemos que resetear para que vuelva al ritmo normal. Y a veces el reseteo es con una cardioversión eléctrica, que es lo que uno ve en las películas cuando el paciente hace una muerte súbita. El paciente que hace una muerte súbita está teniendo una arritmia que se llama fibrilación ventricular, y esa fibrilación hace que el corazón vaya tan rápido que el corazón no se puede contraer. Entonces hay que cardiovertirlo, hay que darle un choque eléctrico para que vuelva al ritmo normal. Y hay pacientes que tienen esas arritmias malignas y requieren un aparatito que se llama cardiodesfibrilador, que es como un marcapaso, que hace eso. Cuando sensa la arritmia, descarga eléctricamente. Tiene unos cablecitos dentro del corazón que descargan eléctricamente, como lo hacemos nosotros externamente con un cardiodesfibrilador externo. ¿Y con medicamentos también se puede...? Y con medicamentos también. Hay medicamentos que actúan volviendo al ritmo normal o sacando la arritmia, y otros que, el medicamento por ejemplo se llama adenosina, que es puntual por un tipo de taquicardia, que hace una pausita para que el corazón como que se resetee y vuelva al ritmo normal. Es bastante complejo todo esto. Es complejo, sí, seguro. La parte de las arritmias es una parte dentro de la cardiología compleja. O decimos hipertensión, por ejemplo, en mi caso, que lo soy, ¿está asociado con el corazón? Totalmente. Es el factor de riesgo principal para las enfermedades cardíacas, la hipertensión. O sea, ¿qué nace primero? ¿La hipertensión que puede afectar en algo el corazón o algo en el corazón que no está funcionando y produce la hipertensión? ¿Cómo sería? La hipertensión, hay hipertensiones que son primarias, que son la mayoría, y la hipertensión secundaria, que es secundaria a problemas de tiroides, a problemas de suprarrenales, a problemas renales, pero la hipertensión es el principal factor de riesgo cardiovascular. O sea, si vos sos hipertenso, a la larga vas a tener problemas cardiovasculares seguros, no solamente cardíacos, sino vasculares también. Bueno, muchas de las enfermedades vasculares, por ejemplo, la cardiopatía isquémica. Bueno, el hipertenso tiene más riesgo de cardiopatía isquémica. El hipertenso aumenta el grosor del corazón. El que es hipertenso, si no controlado, y termina con un corazón en un momento hipertrófico, con una pared aumentada de tamaño, y si uno sigue sin tratamiento, el corazón se dilata y termina con una insuficiencia cardíaca. O sea que por eso es tan importante controlar el factor de riesgo que es la hipertensión, porque si uno la tiene controlada, todo eso no tiene que pasar. O sea, Bien. uno hace la prevención cuidándose. Y por ejemplo, si nunca tuviste problema de hipertensión y una vez se te disparó y tuviste que empezar a medicarte, ya con eso ya sos hipertenso, por más que te sigas controlando y que después esté todo normal con tu medicación. Es que uno, terminas tomando la medicación porque ya tenés el diagnóstico que sos hipertenso. Una cosa es que puntualmente en una situación de estrés suba un poquito la presión y después se normalice, y después hay que estudiar ese episodio a ver qué pasó. Entonces hay distintos estudios que uno pide, por ejemplo el monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es un aparatito que uno le pone al paciente y le controla cada 15-20 minutos la presión durante el día y durante toda la noche. Que vendría a ser el Holter. El mapa, sí, o Holter de presión. Se llama mapa, monitoreo ambulatorio de presión arterial. Entonces uno ahí también va viendo si esa presión fue aislada solamente o fue del consultorio. Puede haber paciente que tiene hipertensión solamente cuando va al médico y después puede hacer un monitoreo y no es hipertenso. O sea, bueno, si uno ya llega al diagnóstico es hipertenso y tenés que empezar el tratamiento. ¿Cuál es el principal tratamiento? Que muchas veces si lo hiciéramos bien no haría falta tomar medicamentos. Son los cambios dietéticos higiénicos. O sea, una dieta sana, ejercicio, comer sin sal. Y con eso a veces solamente ya bajamos esa pequeña elevación que teníamos de promedio de presión arterial, y el paciente solamente con esos cambios, bajar de peso si tenemos sobrepeso, ya es suficiente para el tratamiento de la hipertensión. Pero eso lo tenemos que hacer siempre. Si dejamos de hacer eso, vuelve a ser hipertenso. Claro. Por eso el paciente con sobrepeso, con obesidad, es más propenso a ser hipertenso también. Y por ejemplo, el colesterol que espesa la sangre,
Y también es todo, va todo como de la mano. Y ¿o también no? es otro factor de riesgo. Por eso hay un síndrome que se llama síndrome metabólico, que es el paciente gordito con panza, con cintura, o sea, que una cintura bien prominente, sobre todo es la obesidad visceral, la grasita en la panza, ¿no? Que es hipertenso, que tiene la glucemia al límite o están ahí para ser diabético, es como un prediabético. Bueno, ese es el paciente, el candidato ideal para tener problemas cardiovasculares, porque tienes todos los factores de riesgo que están en PSA. Por eso el colesterol también es otro factor de riesgo que nuestro organismo, nuestro hígado también produce colesterol. O sea, no solamente lo que uno adquiere en la dieta, sino hay una producción de colesterol en el hígado. Bueno, pero también el paciente que es obeso, que tiene esta obesidad visceral o sobrepeso, es más propenso a ser dilipémico, es más propenso a ser hipertenso. Martín, hoy se habla mucho de los ACV. ¿Cuándo consultar? O sea, ¿en qué momento, cuáles son los síntomas de que podés tener un ACV? Y los síntomas, generalmente, a veces una dificultad para hablar, una pérdida de fuerza en uno de los brazos o en la pierna. Esos son los primeros síntomas. A veces son transitorios, se llaman crisis isquémica transitoria, entonces, sobre todo en relación del accidente cerebrovascular isquémico, que es el más frecuente. El accidente cerebrovascular hemorrágico, digamos, es más abrupta la presentación, el paciente presenta mucho más sintomatología. Es como cuando se rompe un vasito y hay una hemorragia intracerebral. Entonces eso, la presentación es más aparatosa, o sea, el paciente puede convulsionar o puede directamente entrar en coma. Es mucho más grave. Y ahí las secuelas son mayores y también. Sí, tiene una altísima mortalidad. El isquémico, cuando se tapa una arteria, es como un infarto cerebral. O sea, todo lo que se tapa es infarto. Pues, y no solamente tenemos infarto del corazón, el infarto cerebral es el ACV isquémico. Hay infarto intestinal también, el intestino puede también infartarse, por ejemplo. O sea, todo lo que se tapa. Y por ejemplo, se puede tapar porque por ser fumador, por ser Generalmente puede ser por la ruptura de una placa de colesterol, y entonces hace una ruptura y hace un trombo en el lugar, o puede ser tromboembólico, o sea, que hace un trombo en otro lado, migre, se rompe una placa, por ejemplo, ateromatosa de la carótida, y va y tapa una arteria cerebral. Entonces sería una isquémica pero embólica. O a veces el corazón, cuando no funciona bien, recién hablamos de las arritmias, hay una arritmia que es muy frecuente, que es la fibrilación auricular, que a esos pacientes nosotros los anticoagulamos. ¿Por qué? Porque esa arritmia es la principal causante del ACV isquémico. Porque la aurícula, que es una de las cavidades del corazón, pierde lo que nosotros decimos la patada auricular, que es el ritmo de su contracción auricular, y la aurícula queda como un movimiento, como si fuera una bolsa con un gusano, como se mueve. Entonces, en esa pérdida del ritmo normal, la aurícula tiene como trabéculas y ahí se pueden formar coagulitos. Ese coágulo pasa de la aurícula al ventrículo, del ventrículo sale por la aorta, y de la aorta salen los vasos que van al cerebro, que son las carótidas. Entonces, esa es una de las causas a veces del ACV isquémico, cardioembólica por coagulitos que se formaron en la aurícula. Claro. Que los pacientes que tienen esa arritmia, le damos una medicación que es anticoagulante. Hacemos que su sangre esté más licuada de lo normal para que no se formen los coágulos. Es más o menos, o no, como esas personas que tienen que hacer una cirugía de lo que fuere y que tienen ese problema de sangre que no coagulan, puede Claro, ser que a esos pacientes hay que hacer un tratamiento previo, dejando el anticoagulante oral y pasarlo a otro tipo de medicación también, antiagregante anticoagulante, para que pueda ir a una cirugía sin riesgo de sangrado, porque el que está anticoagulado tiene más riesgo de sangrar. Pero si ponemos la balanza, riesgo-beneficio, del riesgo de hacer una ACV, con todo lo que implica eso y con la secuela que uno puede tener, y al riesgo del sangrado, sobre todo puede ser una hemorragia digestiva o si te golpeas, hacer un sangrado, en riesgo-beneficio son mucho más los beneficios de estar anticoagulado que el riesgo de estar anticoagulado. Por eso los anticoagulamos a los pacientes. Un médico clínico, por ejemplo, que se encuentra con un caso posible de ACV, tiene que tener a mano algún aparato. Y nosotros que estamos en el interior del interior, todas nuestras poblaciones, tenemos que tener muy agilizado el sistema de derivación de pacientes. Por eso es tan importante, y sobre todo en las poblaciones chicas, lo que es la ambulancia con el médico para trasladar, que es realmente un gran problema que tenemos todas las poblaciones chicas. ¿Por qué? Porque lo que es el
el accidente, bueno, los dos accidentes cerebrovasculares necesitan derivar a centros de más complejidad. Ahora se está haciendo trombolisis, o sea, se rompe el coagulito ese con medicación o a veces se hacen trombectomía con cateterismo y eso tiene que tener centros con hemodinamia. Y nosotros centros con hemodinamia en agudo tenemos en San Francisco Villa María, no tenemos en La Varilla. Entonces, y tenés un periodo de tiempo para hacerlo que es muy cortito para derivar. Entonces, hay que las ambulancias tienen que estar también preparadas. Tienen que estar preparadas y tiene que ser ágil la derivación. Que bueno, en nuestras comunidades chicas lo termina haciendo siempre la ambulancia del pueblo, la ambulancia del hospital, del dispensario, porque si uno por la obra social pide una ambulancia, no llega nunca. No llegas nunca. No te la derivan nunca. Entonces tenemos que tener bastante agilizado eso para poder derivar al paciente en tiempo y forma, porque todo el tiempo que pasa es tiempo de secuela que puede quedar. Entonces hay un tiempo prudencial para derivar, para hacer cualquiera de estos tratamientos. Y una prevención para el ACV. La prevención es cuidarnos de todos los factores de riesgo. Hipertensión controlada, colesterol controlada, sobrepeso controlado, bajar de peso, comer sisal si soy hipertenso. O sea, todos estos cuidados preventivos de factores de riesgo son los que te bajan la posibilidad de tener el accidente cerebrovascular o el infarto, que sería el otro accidente vascular. Y el infarto, por ejemplo, es en la misma magnitud del ACV. Y también tenés un tiempo prudencial para poder derivarlo al paciente para que le ponga lo que resuene y que sabemos que es un stent. Muchas veces el paciente, si se tapa la arteria, tenemos un periodo ahí para poder derivarlo, o se puede hacer trombolítico, que son medicamentos que rompen el coágulo hasta que lo derivás, pero tienen tan alto costo que a veces no se disponen en las clínicas de ese medicamento. Nosotros por los tiempos y teniendo, sobre todo en La Varilla, utilizamos mucho Villa María ahora por una cuestión de la ruta. Vamos a otro problema. Tenemos una ruta buena, entonces en 45 minutos estamos en Villa María. Con San Francisco se nos dificulta más por el tema de la ruta. Que no está mal decirlo. No, desde por Las eso. Varillas hasta... bueno, pero mirá la importancia de las comunicaciones hasta en salud. Exacto. No solamente un problema que, mirá, también se nos suma. Más cerca y nosotros que prácticamente derivamos muy poco a San Francisco, salvo lo que es hospitalario, que nos derivan, que nos hacen ir al hospital de San Francisco, sino con las clínicas nos manejamos con Villa María porque tenemos mucho más ágil y ya armado el sistema de derivación. Sí, sí. En el caso de un infarto, uno se comunica con los hemodinamistas y ya te están esperando. Entonces es muy poquito el tiempo que demoramos, tenemos a veces 50 minutos y ya están en la mesa de hemodinamia abriendo la arteria. Eso es lo importante. Y ese tiempo ganado es corazón salvado. Sí, claro. Estos amigos nos ayudan a seguir conociendo más. Abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Y me llevaré las buenas luces que tiene la gente que me ilumina la vida y me regalan mis sueños. Como un río que Tu cable a tierra. Cuando cerrás las puertas de tu consultorio, ¿es la música? La música y soy parquero, digo yo, y el parque. O sea, me gusta mucho la naturaleza. Sí, me gusta mucho estar, o sea, en mi casa, soy muy casero y me gusta mucho dedicarme un poco al patio. ¿sí? El disfrutar. El disfrutar. Sí. Eso hace bien. Hace bien. Al alma y al corazón. Pero la música sí, y en todos los ritmos, digo yo. Me gusta tanto lo clásico, folclore, cuarteto, todo. Todo, lo que venga. Lo que venga. Lo que venga. Recomendaciones en general. Para tener un corazón sano, para prevenir enfermedades, está bien, si es algo hereditario, a lo mejor es medio más complicado, pero bueno, también podemos prevenir algunas cosas. Bueno, yo creo que las recomendaciones son tener cuidado con nuestros factores de riesgo, o sea, tener controlados los factores de riesgo que tenemos. Hay factores de riesgo que son evitables, por ejemplo, fumar. No hay que fumar, entonces, no fumar, hacer ejercicio, tener una vida medianamente sana, tener una dieta saludable. Entonces yo creo que esas son las recomendaciones que todos deberíamos hacer para tener sobre todo una buena vejez, porque lo que hablamos recién, la parte vascular va de la parte cognitiva y neurológica también. Entonces, para envejecer bien, yo creo que hay que empezar a cuidarse antes.
La ciencia dice que uno empieza a envejecer después de los 32, 33 años, así que ahí ya empezamos a envejecer. Y ahora que se ha prolongado tanto la vida, porque se ha prolongado, la cuestión es no prolongar años, sino prolongar calidad de vida, Calidad que de vida, lleguemos bien, o sea, que vivamos 90, 100 años, lo que tengamos la suerte de vivir, pero con calidad de vida, con que estar bien, estar sobre todo cognitivamente bien. Y con un físico que nos acompañe. Pero bueno, yo creo que eso hay que empezarlo antes. Entonces empezar mucho antes con el ejercicio aeróbico, con los cuidados. Y un control. Y los controles periódicos de salud, que ahí es donde saltan las posibilidades de hacer la prevención, ¿no? Porque decir, bueno, hay pacientes que son dislipémicos muy jóvenes y nunca se habían hecho a lo mejor un control de colesterol. Y ya cuando vos lo empezás a investigar, ya tienen placas ateromatosas en la carótida, en la aorta, en las ilíacas, en las arterias ilíacas. Entonces estamos llegando tarde a hacer la prevención, porque ya tienen patología vascular. Entonces, mucho antes, si uno hace con simple control de rutina, que lo hace el médico clínico, ya uno va viendo en qué escenarios estamos, ¿no? Entonces, hacer prevención de muy temprana. ¿Cómo darte cuenta si tenés un infarto? ¿El infarto y el preinfarto se da de la misma manera? Bueno, lo que decimos preinfarto es la angina, es el dolor de pecho de que... ¿La angina de pecho? La angina de pecho, que el corazón te está llamando la atención, te está diciendo, mira, me está pasando algo, no me está llegando bien sangre y por ¿Y de eso qué manera duele. te lo está diciendo? Y te duele el pecho, el dolor es opresivo, muy característico, opresivo, si irradia al maxilar o a los miembros superiores, a veces a las manos. Por ahí las mujeres, no es porque sean más complicadas, lo presentan de otra forma al dolor. Entonces a veces los dolores no son tan característicos. Como Y a veces un malestar, un dolor en la boca del estómago, una epigastralgia, y a lo mejor que también, la epigastralgia a veces son dolores porque se está tapando la arteria coronaria derecha. Entonces por ahí, dolor de pecho, dolor en la boca del estómago, hay que hacer una consulta en cualquier guardia, le hacen un electro, el electro está normal. Listo. No solamente un electro no te descarta que no tengas nada, pero por lo menos sabemos que no hay cambios agudos. Puede uno estar con un síndrome coronario agudo y todavía no tener cambios en el electro, que es lo que pasa muchas veces. Decir, che, pero si me hicieron un electro estaba bien. Sí, me hizo un electro hace un rato. Bueno, por eso hay a veces las unidades de dolor, se llaman ahora, que uno los deja en observación, le repite el electro a las 6 horas, él le hace una ergometría, le pide análisis. Más cercano. O sea, más cercano, porque a veces en medicina nunca 2 más 2 es 4, por eso a veces pasan cosas que uno no puede predecirse. Entonces, si che, mira, fui de este médico, ni me vio y me hizo un electro y no te dice, puede pasar, no puede pasar cualquiera, ¿no? Porque igual hace el electro, está todo normal, el dolor no es típico y después termina siendo típico el rato. Claro. Después ya cuando con el diario del lunes todos sabemos cómo es, así. Pero bueno, por ahí no es tan fácil el tema de hacer el diagnóstico si no hay cambios en el electro, si las enzimas, que son valores de laboratorio, que marcan, digamos, si la célula cardíaca se rompe porque no recibe irrigación, hay marcadores que son las troponinas, la CPKMB, que son marcadores de que está pasando algo cardíaco. Eso te iba a preguntar, si hay un análisis de sangre que pueda dar... Incluso las troponinas son test rápidos que se hacen, pero a veces, como te digo, no los marcan enseguida porque empezaste recién con el dolor y a lo mejor las 4 o 5 horas lo marcó. Entonces, por eso a veces lo dejamos en observación hasta ver qué va pasando y si hay algún cambio, pues a veces programamos, si sospechamos, si hay una alta sospecha de que puede haber una cardiopatía isquémica, entonces ¿qué hacemos? Programamos una hemodinamia. Una hemodinamia es la cinecoronariografía, el cateterismo que dice la gente. Entonces, es el estudio, el gold estándar para ver cómo están las arterias. Entonces, uno se programa para estudiarlo. Si el paciente está estable, esperamos y lo hacemos en forma ambulatoria. Si el paciente está inestable o tuvo cambios en el electro o movilizó enzima, los derivamos de forma inmediata. Y cuando ya se da un infarto, ¿el dolor es fuerte? Es muy fuerte el dolor. Hay desasosiego, sudoración, el paciente se pone pálido y hay riesgo de vida. O sea, hay pacientes, generalmente las personas más jóvenes que se infartan le va más mal a veces que los más viejos. ¿Por qué se da esto? ¿Por los excesos? No, porque el paciente más joven, el paciente añoso por ahí, la cardiopatía es isquémica y es crónica. Y en el tiempo se van formando nueva microcirculación. Entonces a veces se forman como bypass naturales. Entonces si se tapa una arteria principal, de la otra arteria algo le irriga y permite que el corazón no caudique. Como que se va acostumbrando y se va moldando.
Entonces por ahí, entonces no hace una arritmia ventricular en ese momento o un shock cardiogénico porque algo le llega de sangre de la aorta a la arteria y llega a que uno lo estudie o más fácil. A veces el paciente joven a veces no tiene esa circulación colateral, se infarta una arteria principal o un tronco de la coronilla izquierda y hace una muerte súbita en el momento y no lo salva con nada. O sea, no llegamos ni siquiera a hacer un cateterismo. Hoy se habla mucho de hacer ejercicio porque previene muchas cosas. ¿Qué sucede con los ejercicios, no voy a decir violentos, pero bueno, con tipos de ejercicio? A veces hay gente que va, no sé si decirte un gimnasio, A los isotónicos. pero o algo, o se pone a correr y sin hacerse un estudio previo. Y bueno, por eso son los riesgos a veces que se corre. O gente que nunca hizo ningún ejercicio y de golpe quieren salir a correr 7 kilómetros de golpe a las 2 de la tarde. Hay que hacer los controles cardiovasculares preventivos antes de hacer ejercicio, si uno nunca hizo nada. Claro. Asimismo, la gente que hace ejercicio de forma regular también tiene que tener un control periódico, porque por más que te estés cuidando, algo puede cambiar. Entonces, hay distintos estudios que uno les pide para, obviamente, como decíamos recién, 2 más 2 no es 4 medicina y puede uno tener todos los estudios hechos y hacer una muerte súbita. Sí. La muerte súbita es todo otro gran capítulo de la cardiología. Si pudiésemos prevenirla al 100%, a ver, jugadores que valen millones de dólares en Europa y hacen muerte súbita. Igual, y vos decís, che, esa gente no lo estudiaron y lo reestudiaron, pero también tienes el riesgo. ¿Cómo sería la muerte súbita? La muerte súbita es lo que decíamos recién cuando hay pacientes que hacen arritmias ventriculares. Bien. Puede ser por patología del músculo cardíaco, por ya tener alguna enfermedad del músculo en sí, o a veces, sobre todo de las miocardiopatías hipertróficas, que son que el músculo está muy engrosado, pueden generar arritmia. O otros pacientes que tienen otras arritmias, o otras alteraciones del sistema eléctrico del corazón. Bien. En el caso de la hipertensión, de la muerte súbita, de las arritmias, ¿son hereditarias o no? Hay patologías que hay una predisposición a tenerlo. Por ejemplo, si tenés tu papá y tu mamá que son hipertensos, vos vas a tener más posibilidades de ser hipertenso. Si tenés un antecedente de infartos en personas jóvenes, también. Y hay muchas cardiopatías congénitas que se heredan también. Por ejemplo, hay enfermedades, la miocardiopatía hipertrófica, que son familiares. O sea, hay un montón de miembros de la familia que tienen la misma enfermedad. A veces hablamos, bueno, hoy es común hablar de las terapias alternativas, artísticas, por ahí, bueno, el deporte ya sabemos que es importante, ya lo habíamos hablado, pero terapias alternativas que se hacen de diferentes formas, ¿pueden ayudar a las enfermedades de corazón? Sí, sí. Somos mente, cuerpo, espíritu. Así que creo que todo lo que esté relacionado con uno estar bien, no solamente físicamente, sino espiritual, también ayuda a que lo físico esté bien. Si uno emocionalmente o espiritualmente está mal, físicamente no creo que esté bien. O sea, es muy raro. Tenemos que llegar a un equilibrio. Por ejemplo, hoy se habla mucho de armonizar emociones. Bueno, a vos que te gusta la música, a mí la pintura. Hay muchas alternativas que, bueno, a veces uno las ofrece o las escucha y te dicen, me hizo bien, pero bueno, ¿cuál es la recomendación médica? Porque también tenemos que ver por ese lado que a veces decimos, sí, tengo depresión o tengo... Sí. Y me hará bien hacer determinada cosa. Y acá vamos a ir a otro tema más que a la parte clínico. Vascular. Vamos a lo clínico. La neuroplasticidad del cerebro. Yo siempre le recomiendo a mis pacientes, sobre todo a las personas un poquito más grandes, que tienen que ir haciendo cosas que no hacían antes. O sea, si has sido un gran lector, empieza a pintar, hace un idioma, empieza a estudiar un instrumento. O sea, todo lo que es el arte, por eso el arte es muy bueno para todo esto, sobre todo para tener una mente sana o evitar el deterioro cognitivo. Entonces los neurólogos te dicen, hay que estimular ese cerebro, esa neuroplasticidad para que el cerebro siga funcionando, porque empieza a fallar, porque a cierta edad empieza a fallar. Entonces todas estas alternativas son muy buenas para eso. Y como te digo, si era lector, cambia. Si manejaba bien un idioma, hacemos otra cosa, empezar un instrumento. A ver, no vas a ser un concertista a lo mejor, pero todo lo que sirve... Aprender cosas nuevas. Aprender cosas nuevas. Eso, lo que hay que hacer es aprender cosas nuevas. Sí, antes como que el adulto mayor se quedaba con que ya era adulto mayor
y ahí se quedaba. Bueno, pero ahora no. Ahora ya no. Ahora yo tengo un montón de pacientes que van a aprender pintura, que van a aprender, que van a hacer Baile. sí, baile o un deporte, por ahí. Por ahí yo le digo los de deporte que no sean de alto impacto, ¿viste? Un deporte, salir a caminar, aunque salgan caminando todos los días está bueno. Exacto. O sea que, pero, o salir a bailar, o juntarse, ¿Cómo les ayuda también al físico? gimnasia. O sea, y si no dentro del arte también, para lo cognitivo sobre todo, es muy importante para lo cognitivo. Entonces uno recomienda que empiece un taller de arte, que empiece pintura, que empiece... Que empiece en algo. Te voy a hacer propaganda a vos también, que vos tenés tu taller de arte en Las Varillas. Entonces yo creo que, bueno, estamos recomendándole a los pacientes que hagan eso. O sea, si nunca pinto, ponete a pintar. O tenemos mucha gente que hace mandala, que pinta mandala, gente muy añosa. Tengo una tía, tiene 93 años y ella es hermosa como pinta su mandala y bueno, tiene su cabeza totalmente activa. Sí, yo en la parte arte terapéutica y cromoterapéutica que tiene que ver con el color, sí, con colores. Que te habla de que el color sana, no solamente espiritual, sino también físicamente por lo que entra en la vista. Y bueno, el adulto mayor lo aplica. Sí, lo aplica. Y se les nota que les hace bien. Pero bueno, por ahí a veces queríamos escuchar también qué es lo que decía. Lo recomendamos. ¿Qué es lo que decía el médico? ¿En qué lugar ubicarías a nuestro país en la salud cardiológica? Estamos muy bien nosotros en la Argentina. Es más, hay muchos chicos que... La globalización ha hecho que los chicos se vayan a estudiar a otros lados, ¿no? O a trabajar. Entonces yo tengo chicos que están viviendo en Europa. Por ejemplo, el otro día me pasó una paciente con una arritmia y allá no le daban turno enseguida, que acá un turno lo tenían a lo mejor para la otra semana. Y en Europa vos decís, che, países de primer mundo, y no llegan al acceso. Un familiar mío que vive en Estados Unidos no tenía posibilidad de hacerse un ecocardiograma, que acá es un estudio todos los días, porque ellos tienen los niveles de atención con el médico de cabecera, y si el médico de cabecera te deriva al otro nivel de atención, recién podés ir a verlo al otro. Acá uno tiene la disponibilidad y la medicina no es una medicina que sea cara para la Argentina y de alguna forma tenés el acceso a la medicina. Si no en la parte privada, en la parte pública tenemos muy buena medicina. Sí, a veces nos quejamos de los costos, pero hay países en los que no hay acceso, ¿no? Pero a veces acá una tomografía, tenés el acceso, lo tenés acá en Las Varillas, una resonancia, lo podés hacer acá. Poblaciones chicas en otros países no tenés esa accesibilidad tan fácil. Por eso por ahí tenemos que cuidar nuestras zonas. Lo que tenemos. Sí, lo que tenemos, porque cuando vos ves otras poblaciones que no lo tienen, decís, mira, estamos bastante bien nosotros, ¿no? Tenemos lo básico, lo tenemos todo y tenemos la accesibilidad para la derivación. Entonces, que en otros países del primer mundo, por ahí, si no tienen un buen sistema de salud de ellos, no tienen acceso, no tienen acceso. Así que estamos bien en el tema de salud. Y por último, ¿qué te dice René Favaloro? Y fue nuestro gran maestro, ¿no? Un tipo que lo dio todo y que nuestros políticos no lo reconocieron, porque él pidió auxilio. Y yo creo que su suicidio fue para dejar otra gran enseñanza, aparte de todo lo que nos enseñó los cardiólogos, ¿no? Pero él se suicida por la falta del aporte del Estado a lo que le debía. O sea, es gravísimo. Un tipo que en cualquier parte del mundo hubiese estado mejor que en la Argentina, en lo económico, ni hablar, en lo personal, eligió venirse, volverse, ¿no? Porque él estaba en la Cleveland, en Estados Unidos, y se hubiese jubilado allá, porque no, y él eligió venirse a enseñar lo que él sabía, porque su fundación, obviamente, no solamente que curaba gente, sino que enseñaba. Todo un montón de cardiólogos que se han formado, cardiocirujanos y hemodinamistas que se han formado con él. Entonces, realmente una gran pérdida en su momento por las negligencias o los malos manejos políticos de nuestro país. Sí. Como va a quedar para la historia todo lo que él hizo, y sí, pero se podía haber salvado. Pero mirá el nivel de medicina de la Argentina, que los dos grandes cambios que tuvo la cardiología, uno el bypass, un argentino, y el otro, el stent también es de un argentino el invento. Entonces, nosotros tenemos grandes mentes acá, realmente, avanzados en ciencia.
Por eso yo creo que estamos muy bien dentro de todas las falencias que puede tener nuestro sistema de salud y cada vez que es más duro, porque el año pasado nomás hacían paro los hemodinamistas porque no tenían acceso al ingreso de materiales o todas esas cosas que no tendría que pasar. Y sin embargo, bueno, le ponen... Sí, que a veces el común de la gente sí. no lo sabemos Sí. y no lo conocemos bien de fondo. Sí. No, ese es para hacer otra gran charla, la crisis de la salud y la crisis institucionales. O sea, yo no soy dueño de clínica acá en nuestra zona, pero ustedes fíjense cómo fueron desapareciendo todas las clínicas del interior. Y las que quedan están en altísimo riesgo. Toda la semana cierra alguna clínica. Entonces, por eso valorar el esfuerzo que hacen por ahí los dueños de clínica para que sigan abiertas, porque Sí. realmente, y por ahí los que seguimos en edad para hacerse cargo, nadie quiere hacerse cargo porque es un dolor de cabeza tener una clínica en este momento. ¿Por qué? Porque las obras sociales no pagan, por toda esa problemática que hay. Entonces, somos afortunados todavía en la zona que quedan 2 en Los Varillas y el Molle, creo que. Y hay cuidado. Y sí, pero los otros lugares cerraron todas las clínicas. Entonces, es otro gran Otro tema que los otro gran pueblos tema. dependemos Sí. de las clínicas que tenemos cerca. Sí, pero aparte que si cerrar, por ejemplo, las clínicas en Las Varillas, tenés que manejar ya San Francisco y Villa María, que tampoco dan abasto. Entonces, y a Córdoba ya es todo un dilema para ir, sobre todo para gente grande, ¿no? Que es la que más demanda nos tiene sufre de también. atención. Exacto. Sí, entonces, por eso es todo un tema que no en nuestros políticos que están en las grandes ciudades no lo ven lo que pasa en el interior del interior. Eso por Pasan ahí estamos tantas cosas muy en el olvidados, interior. Sí. están muy olvidados, se cree que se maneja de las grandes ciudades y el interior del interior tiene un montón de falencias, pero que viene de arriba, ¿no? Porque Sí, se podría evitar de otra forma, ¿no? Bueno, Martín, una hermosa charla. Bueno, ha sido un Aprendimos gusto un su montón. visita. Gracias por recibirme, Martín. No, por favor.